Bueno, seguimos con nuestra clase 3, ¿sí? En este recorrido de las clases pasamos primero por el rol docente, después pasamos por la importancia de la historia y la filosofía de la ciencia, y ahora llegamos a la parte 3. En la parte 3 lo que nosotros hicimos fue problematizar cuál es la importancia de aprender ciencia, pero no lo hicimos desde cualquier lugar. Antes de seguir con la presentación, les recuerdo que en estos lienzos artísticos que nos propone hacer Pablo, la base es, digamos, estática, y nosotros vamos moviendo el lienzo. Fíjense cómo les estoy mostrando la pantalla. Les digo porque como está embebida en la plataforma, ustedes van a poder ir moviendo con el mouse y van a ir recorriendo cada lugar del lienzo artístico. Bueno, volvamos. Fíjense que nosotros, en esta pregunta de cuál es la importancia de aprender ciencia, hemos hecho ciertas preguntas, ¿sí? Ahí yo les invité a escuchar a la querida doctora Melina Furman, que hablaba y nos proponía pensar sobre lo interesante que es justamente plantear preguntas para pensar. Y ahí diferenciamos las preguntas fácticas de las preguntas para pensar, y muchos de ustedes me comentaron esto de, bueno, ojalá esto se hiciera, por ejemplo, en el ámbito universitario, y también depende de nosotros, que nosotros somos profesores universitarios, y eso merita pensar en ciertas cuestiones. Algunas preguntas yo las he colocado acá, fíjense. ¿Qué queremos que aprendan nuestros estudiantes? ¿Qué cosas esperamos que comprendan en profundidad? ¿Cómo les enseñamos a pensar? ¿Cómo logramos una transposición didáctica de calidad? Fíjense que nosotros hemos hablado de esto ya. Pero, por ejemplo, ¿cómo les enseñamos a pensar? ¿Cómo les enseñamos a pensar las ciencias experimentales específicamente? ¿Cómo hacemos visible eso que van a pensar? ¿Cómo lo traducimos a los planes de estudio? ¿Cómo hacemos la elección y el recorte de lo que nosotros queremos que ellos comprendan? Por eso en esta parte de la presentación elegí esta imagen. Nosotros necesitamos cerebros interconectados, necesitamos redes neuronales complejas, enriquecidas, pensamientos críticos, enamorados, apasionados. Y si nosotros no nos apasionamos con lo que enseñamos, difícilmente podamos apasionar a alguien. Pero apasionarse con algo no es solamente enamorarse, ¿sí? A tontas y a locas, como dirían los de Luthier, que son las más fáciles, sino justamente enamorarse conociendo, enamorarse desde un posicionamiento, desde un hacer, desde una ciencia viva, ¿sí? Y por eso, acá en la presentación, lo que yo hice fue, a través de un Geniali, retomar todo lo que ustedes habían hecho, ¿sí? Esto me pareció muy interesante hacerlo, me pareció un ejercicio para mí, pero también un ejercicio para ustedes. Otra vez voy a copiar la dirección de la imagen y voy a visitar, en unos segundos que me deje la barra, voy a visitar esta producción. A ver si me deja abrirla. Ahí está. Fíjense, en esta producción lo que yo quise hacer fue poner en diálogo todo lo que ustedes habían logrado hacer. En una primera parte logré como rescatar las palabras que ustedes habían utilizado en las presentaciones, que me encantó leerlas de nuevo. Fíjense que para Camila dice, para mí la química no es más que una fuente inagotable de magia, pero para muggles, personas nómadas, dice, la libertad, la creatividad, la curiosidad, la capacidad de asombrarnos, era una definición muy extensa, por eso se la conoce como educación. Fíjense qué manera y qué posicionamiento, digamos, subyace a partir de la palabra educación. Aprender nos vuelve más libres, y esa libertad es el arma más poderosa que tiene el ser humano. Retomar la voz de cada uno de ustedes en estas producciones es muy interesante porque nos indica dónde estamos también, ¿sí? Fíjense esta otra, Euge en su presentación de perfil, donde quise retomar esta imagen representando su amor por los animales, dice: la educación, todo un desafío en mi vida, hacer nacer en el otro el deseo de conocer cosas nuevas. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman.
Fíjense qué bonitas expresiones, y es interesante que ustedes mismos se lean. ¿Se acuerdan al principio que yo les dije, conocerse en el ámbito de la educación no es saber de la vida básica del otro, es saber qué piensa, qué les apasiona, qué los conmueve? Fíjense qué interesante lo que nos proponía. Después Franco, que nos dice tantas cosas, Franco, y necesitamos que vuelva a nosotros, porque nos ha abandonado un poco con las actividades, Franco. Dice, enseño lo que sé, no sé mucho, dice, pero lo que sé lo enseño, porque una vez fui un niño que quiso aprender y pocos me enseñaron, no quiero que ellos pasen lo que yo pasé. Fíjense que Franco nos muestra una parte de su vida y también nos muestra una forma de entender al otro y cuál es el propósito de enseñar que él tiene. Así que gracias, Franco, por esta expresión tan bonita. Franco decía, se podría, cuando pensamos en esta parte de enseñar las ciencias, dice, se podría repensar la enseñanza de las ciencias partiendo o generando en los estudiantes que se pregunten el porqué de lo que damos como cierto ahora con respecto a la ciencia, refutarla, repensar, tratar de buscar otros medios para llegar al mismo o mejor resultado, desmenuzar las teorías o leyes y formarlas de otra forma. Eso me parece interesante, me interesa remarcarlo. Es una forma particular de entender las ciencias. Fíjense que Juan opina, pensemos qué actitudes y actividades deberían llevar a cabo los docentes para lograr esta resignificación y esta enseñanza de las ciencias de donde la estamos proponiendo. Desde una primera perspectiva, el docente debería reconocer el patrón de razonamiento que se esconde detrás de las ideas naturales de cada educando. Cuando Juan hace mención del patrón de razonamiento, está hablando de hacer visible el pensamiento, como así también la reflexión de los mismos y su relación con el contenido, indagar en esto y retroalimentar su conocimiento. Fíjense, esto es interesante del feedback y del ida y vuelta. Como segunda pauta sería nutritivo que el alumnado genere preguntas disparadoras, algo que despierte su interés y que lo motive a meterse de lleno en el contenido. Fíjense qué interesante. ¿Cómo nosotros generamos que nuestros estudiantes elaboren preguntas disparadoras? Motivándolos, provocándolos, ¿sí? Por último, reflexionar sobre lo aprendido, generar análogamente una problemática a resolver, logrando en todo momento ser significativo el aprendizaje. Gracias, Juan. Qué interesante. Camila proponía pensar cómo consideran que se puede repensar la enseñanza de la ciencia en función de la propuesta, esta de la clase. Entonces dice que la enseñanza de la ciencia desde un rol provocador permitiría abrir un abanico de posibilidades, situaciones y momentos ilimitados. Fíjense todo lo que está pensando Camila al escribir esto. Se debería repensar la ciencia sacando las situaciones reales que nos rodean y no tanto a la enseñanza abstracta. Esto también es interesante de plantearlo de una manera explícita. ¿Cuál es la verdadera opción de lo teórico y lo práctico? ¿Sí? ¿Por qué lo usamos así? Decíamos que deberíamos, dice Camila, deberíamos adaptarla con la necesidad socioeconómica en la que se esté desarrollando la educación para generar un impacto significativo a nuestros estudiantes. Quizás esto permite dejar de ver la ciencia como un monstruo, sobre todo a la química, sino más bien como una fuente de escape a su realidad. Fíjense que esto es una invitación y un desafío. Generar una educación capaz de mejorar la calidad de los estudiantes y de su entorno debería ser uno de los principales objetivos de la ciencia. No vamos a dejar de lado el debería para proponerlo como un desafío personal. Gracias, Camila. Después tenemos a Mari, que dice, pienso que lo primero que se debe hacer es analizar el contexto en el que se va a enseñar. Fíjense que nosotros, que hoy propusimos agregar un elemento más a la tarea pedagógica, ustedes lo han utilizado muy profundamente en sus producciones, ¿sí? Dice, y ya que no es lo mismo en un contexto urbano marginal que en un urbano. Tomar actitudes de comprensión y razonamiento, dice Mari, dependiendo, como dije anteriormente, del contexto, identificando los intereses y debilidades de cada uno de los estudiantes, en la medida que se pueda, obviamente, ya que para esto debería haber un trabajo de conjunto con otros profesionales. Y con respecto a las actividades, nos dice Mari, una vez analizado lo anterior, hacer actividades que les despierten interés, los motive a seguir investigando, que ellos mismos reflexionen sobre los saberes y sobre las ideas previas. Fíjense cómo en la primera clase, pensando en el rol docente, ya estaban haciendo referencia a las ideas estructurantes que hemos
hemos trabajado. Euge expresa que las ciencias estaban formadas por teorías, leyes, demostraciones, formas simbólicas especiales, entre otros aspectos. Entonces, en el ámbito de la educación, debemos empezar a pensarlas con el propósito de motivar, sorprender, despertar curiosidad, generar interés y dar sentido. Quizás esta parte de la respuesta de Euge responda a una de las preguntas que hoy hicimos, que es, ¿qué queremos generar en nuestros estudiantes? ¿No? El profesor cuenta con un material teórico en el que puede seguir de dos caminos, dice ella. Fíjense que ve opciones, eso es interesante. Uno de ellos es repetir lo que dice, considerando que esa es la verdad absoluta. Por otro lado, reflexionar, analizar y realizar condiciones de trabajo que faciliten su estudio. Fíjense que me interesa rescatar este aporte de Eugenia, porque las opciones son reales y nosotros somos los que decidimos, ¿sí? Y eso hay que hacerlo desde un posicionamiento y de una manera consciente. Entonces, en el primer caso, dice que la educación se estancaría, ese es un modelo conductista, en el cual no se considera lo esencial que viene ese conocimiento, sino que se debería aprender de memoria sin sentido alguno. Sin embargo, dice, en el segundo caso, los estudiantes pueden aprovechar toda la riqueza de las ideas, no con el fin de aprobar el espacio o aprenderlo temporalmente, sino para poder utilizarlo en cualquier ámbito de la vida. Entonces, aquí entran en juego la aplicabilidad, la realidad, la ciencia viva, el contexto y los motivos, ¿sí? Y esto también, acá voy a incorporar una idea interesante que vamos a leer más adelante. Es una idea de Perkins, que habla en su libro de aprendizaje pleno, habla de justamente la importancia de mostrar todo el juego, de explicar para qué hacemos las cosas que hacemos y cuáles son los objetivos de eso que hacemos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros enseñamos a nuestros estudiantes algo y el estudiante pregunta, bueno, ¿para qué sirve esto? Y nosotros les decimos, bueno, ya lo vas a entender más adelante, o ahora no lo necesitas saber porque es difícil. Justamente juguemos a lo contrario, a empezar a mostrar todo el panorama y resignificar lo que hoy vamos a hacer en función de lo que vamos a lograr hacer, ¿sí? Eso me parece interesante. Bueno, por último, Claudia nos proponía que nosotros como docentes debemos ocuparnos, actualizarnos y tener mayor creatividad en la planificación áulica, debemos estimular el desarrollo de habilidades y pensamientos y de comprensión, de cuestionamiento y curiosidad. Fíjense cómo encierra todo lo que hemos dicho. Muy bien, Claudia. Para esto son de suma importancia los recursos como la construcción de mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, videos. Debemos informarnos sobre nuevos descubrimientos, los cuales podemos vincular con contenidos teóricos, podríamos agregar acá históricos y filosóficos. Fíjense que en esta reflexión de Claudia pone muy en el centro de la mesa la discusión de las habilidades cognitivas. Hay habilidades tecnológicas también, ¿sí? Entonces también vamos a trabajar sobre esto. Bien, fíjense que en la segunda clase habíamos logrado, a partir del foro, hacer todo esto. Y por último, porque acá también había propuesto lo de las cartas de recomendación, pero bueno, vamos a generar algún espacio específico para retomar esas cartas entre ustedes, y más adelante en la clase. Y quiero que las resignifiquen. Entonces, después de esta tercera clase, lo que nosotros tenemos que hacer es, por último, indagar hacia dónde vamos. Por eso, para terminar, les invito a ver la brújula en el siguiente video.